Bien, bueno, hemos quedado acá, en este sector. ¿Está bien? Buenísimo, bien. Ya está, profesor, los concentramos. De alguna manera están todos concentrados los electrones ahí entre las dos placas de la copa de enfoque, pero hasta ahora no sabemos qué hacemos con esos electrones. Es como que de alguna manera los juntamos. El tema es el siguiente. Yo les había adelantado que justamente en este sector, ¿sí? En este sector, esta zona, acá es como que terminó lo que constituye el cátodo, ¿sí? Podemos dividir dentro del tubo de rayos X el cátodo, que es la parte negativa, y el ánodo. La parte negativa, o sea, el cátodo se compone del filamento y de la copa de enfoque. Eso es el cátodo. ¿Está bien? Ahora, tenemos una parte que va a ser el ánodo. ¿Está bien? ¿En qué consiste el ánodo? Es un material en forma trapezoidal, si uno lo ve de perfil, ¿sí? O si lo ve así de costado, forma trapezoidal, que es de un material, ¿sí? Que también de alguna manera está hecho por un material cuyos átomos también eh, tienen gran cantidad de electrones en su órbita, ¿sí? Generalmente también es de tungsteno, ¿sí? O molibdeno, ¿está bien? Son esos tipos de materiales cuyos átomos tienen gran cantidad de electrones, ¿sí? En su, en su órbita, en sus órbitas, ¿está bien? Entonces, bien, ¿el ánodo en qué consiste? ¿Qué es el ánodo? El ánodo es una región, un sector, donde aquí, ¿sí? Va a haber, o van a haber, eh, gran cantidad de iones positivos, gran cantidad de iones positivos, porque este material, de alguna manera, es como si cerrara un circuito, ¿está bien? Imagínense, a uno le gustaría tener eh, acá una fuente de alimentación, un cable, ¿sí? Y vamos a poner acá un filamento, ¿sí? Este sería el típico circuito que a uno le gustaría ver, donde acá hay una fuente, la rayita más chiquita es un polo negativo, la más grande es positivo, y acá empiezan a circular electrones por este filamento donde salen los electrones desprendidos. Eso lo habíamos visto nosotros, ¿sí? En alguna oportunidad. Pero hay una circulación de corriente entre la placa negativa y la placa positiva, ¿sí? Porque acá hay exceso de iones negativos con un electrón de más, y acá hay átomos donde le falta un electrón para neutralizarse. Entonces se genera una fuerza entre ellos, que es la diferencia de potencial o voltaje que vimos en un momento, y esto hace que el voltaje es la fuerza que produce para la circulación de electrones. ¿Está bien? Pero bien, esa circulación de electrones se hace a través de un cable, un conductor. Nosotros habíamos hecho un túnel, haciendo unos dibujitos de los electrones que van por ahí caminando, ¿está bien? Ahora, a uno le gustaría tener esto, pero a veces no ocurre entonces. ¿No ocurre en qué sentido, profesor? No ocurre que a veces tengamos un conductor o un elemento de esta característica donde circule corriente. ¿Está bien? Ahora bien, imaginemos este escenario antes de abordar a esto que les quería explicar, porque si no es como que no se entiende. Imaginemos que por una oportunidad, de alguna manera, yo tengo, esta placa es positiva, esta placa es negativa, ¿está bien? Digo, imaginemos que, vamos a imaginar que tengo acá una placa que es positiva y acá un filamento, ¿sí? Donde, un filamento donde, eh, déjenme ver, porque si los quiero dibujar, tenemos la placa positiva y por acá
con electrones, bien. Y acá tengo una placa negativa. Esta es negativa. ¿Está bien? Imaginemos más o menos este dibujo. Nosotros tenemos un filamento con un polo negativo. ¿Está bien? Imaginemos que por acá va a circular corriente y hay desprendimientos de electrones. ¿Está bien? Y voy a lo siguiente. Antes nosotros teníamos una pila y un filamento donde había un cable que cerraba el circuito, o sea, había un medio o un camino donde los electrones podían ir del polo negativo al polo positivo. ¿Está bien? Pero vamos a imaginar una situación en la cual no tenemos un conductor, ¿sí? Donde los electrones puedan ir, ¿sí? Puedan ir por ese conductor y ir al polo, emigrar hacia el polo positivo. Pero fíjense, también se puede obtener una corriente en el espacio. ¿Cómo es eso, profesor? Lo que estamos explicando acá es esto, un filamento donde circulan electrones, ¿sí? Circulan electrones por ese filamento, se producen electrones libres, y acá si hay un polo positivo, estos electrones se sienten atraídos y se transforman en electrones proyectiles, de tal manera que chocan en esta placa y empiezan de alguna manera a neutralizar esos iones positivos que hay acá con faltante de electrones. ¿Se entiende? Fíjense que de alguna manera en este espacio hay una circulación de corriente, pero no hay conductor. Pero sin embargo, a través de esta fuerza entre cargas eléctricas negativas y un polo positivo, puedo generar una corriente en el espacio. ¿Cómo se genera esa corriente? Bueno, estos electrones de alguna manera cierran ese circuito porque el medio, ¿sí? El medio del vacío hace que impacten hacia el polo positivo. ¿Está bien? O sea que habría de fondo como una corriente eléctrica que se está generando. ¿Se entiende la idea? ¿Está bien? Entonces, acá sucede esto. Doy a entender esto porque si no, no se entiende a qué quiero llegar. Entonces, en este ánodo, por decir ánodo, va a ser un potencial positivo, es como si tuviese el palito largo de la pila, de alguna manera, metafóricamente, donde va a haber muchos átomos transformados en iones positivos. ¿Qué significa iones positivos? Átomos donde en su última órbita le falta un electrón. Por eso en ese balance de protones y electrones tienen más un protón que electrón. Entonces se convierten en iones positivos. Ahora, estos iones positivos generan una fuerza de atracción. ¿Por qué generan una fuerza de atracción? Y ven por allá electrones con carga eléctrica negativa, estos que están acá. ¿Está bien? Y si acá hay una fuerza positiva, hacen que estos electrones, ¿sí? Se les origine una fuerza, una energía cinética, energía de movimiento, y se transforman en electrones proyectiles. Acá es donde se transforman en electrones proyectiles. Eso que yo en algún momento les dije, esos electrones que vienen a gran velocidad, que después íbamos a ver de dónde venían. ¿Se acuerdan que yo les dije en un momento? Seguramente les quedó la duda en el tiempo. Bueno, acá está. Estos electrones están juntitos. Acá estaban sin velocidad, estaban por ahí, ¿sí? Navegando, charlando, y acá hubo un potencial negativo que de alguna manera se empezaron a agarrapiñar más juntitos. Epa, ¿qué está pasando acá? Se juntaron, ¿está bien? Pero es como que están ahí, no tienen, no, ¿sí? Son medio lentos. Entonces, esta fuerza positiva acá hace que estos electrones se les genere una energía cinética, ¿sí? Y tomen cierta velocidad. Y empiezan a venir, tomen una cierta velocidad, que choquen contra este sector. ¿Está bien? Que choquen con este sector que sería el ánodo. ¿Estamos? Entonces, la pregunta del millón es, sí, a veces se pregunta si la copa de enfoque es la que genera, ¿sí? Es la que transforma estos electrones en electrones, digamos, proyectiles o no.
Y a veces está esa pregunta por ahí engaña pichanga, que en realidad solamente sirve para concentrarlos en el centro. Pero el que genera la velocidad, que estos adquieran energía cinética o se transformen en electrones proyectiles, que vayan disparados con una cierta velocidad por alguna fuerza extraña, es justamente esto, el ánodo. ¿Sí? Va a haber muchos átomos, muchos iones, ¿sí? Positivos, que van a generar una fuerza de atracción a esos electrones, y esa atracción transforma esos electrones en electrones proyectiles. ¿Estamos? ¿Está bien? Eso es lo que habíamos visto. Ahora, este ánodo, habíamos dicho que hay dos clases de ánodo. Hay uno que se llama ánodo, vamos a borrar por acá, que esto ya lo escribimos, pues ya estamos avanzando con otras cosas. Entonces vamos a poner por acá. Hay dos tipos de ánodos. Hay uno que se llama estacionario. Ese átomo estacionario se utiliza para odontología. ¿Está bien? ¿A qué se le llama estacionario? Es un ánodo quieto, es un lugar, un material que está fijo, donde es un sector donde se aseguran que ahí van a chocar los electrones proyectiles, estos electrones proyectiles van a chocar y van a generar una radiación para una determinada plaquita, pero de odontología. ¿Está bien? Entonces, como no se requiere mucha energía, mucha corriente y demás, ¿sí? Entonces este ánodo se puede hacer estacionario, ¿sí? Porque al tener poca energía, estos proyectiles para sacar una placa radiográfica, ¿está bien? No van a necesitar mucha energía, entonces no va a producir mucha temperatura en el ánodo, producto de los choques, ¿está bien? Entonces es un átomo estacionario, quieto. Ahora, este tipo de ánodo es rotatorio. Este tipo de ánodo es rotatorio. Como su palabra lo indica, rota. ¿Está bien? Gira. Va girando. ¿Por qué va girando? Porque, bueno, justamente estos tipos de ánodos que se utilizan en los equipos de radiología, pero a nivel general, ¿sí? Para, dijimos, placa torácica, ¿está bien? Todo tipo de placa, a nivel general, se utiliza un ánodo rotatorio. ¿Por qué? Porque según estas placas van a recurrir, van a necesitar mucha energía que se genera acá radiación. Entonces, para que se genere radiación, yo necesito que haya más potencial positivo, vamos a ir viendo sobre la marcha, para que estos electrones proyectiles vayan y choquen con mucha energía. Estos choques ahí, más allá de producir mucho levantamiento de temperatura en el material, ¿sí? Hacen que se degrade esos choques con el tiempo y hace que su estilo de vida, digamos, del ánodo sea muy corto. Entonces, para darle mayor, ¿sí? Para darle mayor cantidad en el tiempo de utilización o de que sirva el ánodo, lo que se trató es de hacerlo girar. ¿Está bien? Nosotros hemos visto en la clase pasada que sí, no es lo mismo que choquen acá, a cada rato sí empiezan a deteriorar acá, levantan la temperatura y deterioran el material. No es lo mismo que choquen ahí a que este ánodo empiece a girar. Entonces, fíjense cómo estoy chocando acá. Es como que estoy repartiendo el choque en todo el material. ¿Está bien? Entonces, estoy produciendo de alguna manera, estoy produciendo no tanta temperatura. ¿Dónde se va a levantar tanta temperatura? Si yo choco ahí en el mismo lugar. Todos los choques, metachoque, no solamente deterioro el material, sino que levanto mucha temperatura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que este ánodo sea rotatorio, que gire. Entonces, fíjense mi dedo donde va chocando y lo voy repartiendo. Ahora va cambiando de lugar, va cambiando de superficie de material de ánodo, el choque. ¿Está bien? Entonces, ¿se dan cuenta de por qué es rotatorio? Estoy repartiendo el choque, va cambiando el área. ¿Está bien? Entonces, una cosa, este ánodo que es rotatorio depende de la velocidad, por supuesto. ¿A qué va, profesor? Si yo estoy chocando acá, imagínense, voy girando así.
Y es como que los choques se hacen un poquito más, casi en la misma zona. ¿Está bien? Ahora imagínense que va más rápido. ¿Está bien? Es como que estoy repartiendo el choque más aún. ¿A qué voy? Que cuanto más gire, cuanto más rápido gire el ánodo, ¿está bien? Va a haber menor temperatura, levantamiento de temperatura en el ánodo. ¿Está bien? Por eso se utiliza ¿qué? Entonces vamos a poner como tip. Ponemos acá. A mayor temperatura, a mayor velocidad, ánodo rotatorio, menor calentamiento. Menor calentamiento. ¿Está bien? Entonces, por lo que decía, ¿estamos? Bien. Eso por un lado. Al revés, si es menor velocidad, mayor calentamiento, por lo que le estaba mostrando a ustedes. Es como que, fíjense, estoy chocando ahí, es como que estoy un rato largo chocando acá en el nudillo. ¿Está bien? Entonces, si cambio voy más rápido, ya no estoy chocando ahí mucho tiempo en el nudillo y ya voy cambiando de posición. ¿Está bien? ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿qué dice velocidad? ¿Después qué dice? Ánodo Mayor, rotatorio. Ánodo rotatorio, ánodo qué? rotatorio. Ánodo rotatorio. A mayor velocidad, ánodo Gracias, rotatorio, profe. menor calentamiento. ¿Está bien? Más o menos esto gira alrededor de 13.500 revoluciones por minuto. ¿Está bien? 13.500 revoluciones significan vueltas. ¿Sí? Más o menos andan en eso, en esas velocidades. Bien. ¿Qué otra cosita más? Bueno, vamos, ya vimos eso, fíjense que sacamos un montón de cosas. Vamos a ir acá. En la superficie de impacto, imagínense que estos electrones que vienen acá, imagínense que vienen todos concentrados en esta gama. Chocan acá y chocan acá, ¿está bien? Vamos a imaginar que todos los electrones están todos centralizados y todos viajan y se transforman en electrones proyectiles chocando en esta zona del ánodo, en esta zona. ¿Está bien? En ese pedacito inclinado, ahí en ese lado. Bueno, ese sector de impacto de los electrones se llama blanco. ¿Está bien? Se llama blanco. Es como si es cuando uno tira el blanco. ¿Cuál es el blanco? Bueno, le ponen un círculo con varios valores. ¿Está bien? Bueno, la zona donde impactan estos electrones se va a llamar blanco. ¿Está bien? Zona de blanco. O sea que acá va a ser el blanco. Así se lo dice. ¿Estamos? Ahora, si lo voy a borrar acá para hacerle un paneo como es esto. Yo lo tengo así. Si yo por alguna razón lo miro desde allá o esto lo agarro y lo rebato así, ¿está bien? Lo que yo tendría es esta parte, en chiquito, y tengo este espacio así. Entonces fíjense que esta parte inclinada sería esto. ¿Está bien? Entonces, la zona esta de blanco, imagínense que es esta zona. Es la zona donde los electrones se están atacando ahí. Están interaccionando con átomos del material del ánodo. ¿Está bien? Acuérdense, este ánodo, si yo lo rebato y lo pongo así, lo veo de manera frontal, lo tendría como un círculo central, y esta parte lo tendría como la parte de la circunferencia más grande. Y toda esta parte inclinada, justamente esta parte que es donde interaccionan los electrones, estos, digamos, electrones proyectiles, estarían en toda esta zona. ¿Está bien?
Entonces eso se llama blanco. ¿Está bien? Y otra cosa, esto va a ser, digamos, zona de blanco. Entonces, si alguien le dice, ¿a qué se llama blanco? ¿Está bien? Entonces uno va a decir, es la zona del ánodo donde impactan los electrones proyectiles. ¿Estamos? ¿Por qué digo esto? Porque ahora va a ver que va a aparecer después otra cosita. Entonces, vayamos por partes. Esta zona, ¿a qué se llama blanco? Se va a llamar blanco a la zona del ánodo rotatorio, en este caso, donde impactan los electrones proyectiles. ¿Está bien? Esa va a ser la definición. Ahora, esta zona de blanco puede aumentar o puede disminuir la zona. O sea, puede ser este círculo acá, ¿sí? De impacto de electrones, o si no puede ser más chiquito. De repente puede ser más chiquito. Puede ser que tenga un circulito así, donde impactan los electrones. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender del potencial que tenga en la copa de enfoque. El potencial negativo en la copa de enfoque va a hacer que estos electrones estén más separados o más centrados en la parte central. Entonces van a chocar en este sector o más. Si acá, fíjense cómo es la idea, si acá tengo menor potencial, o sea, menores iones negativos, va a haber menor fuerza de repulsión. Entonces estos electrones van a estar un poquito más dispersos. Vamos a suponer que se metan, vamos a suponer, lo voy a poner en naranja, vamos a poner que el contorno de los electrones donde están centralizados ahora están acá, un poquito más dispersos. ¿Está bien? Fíjense qué pasa cuando chocan cuando van todos en este canal los electrones a impactar contra el ánodo. Van a chocar acá y van a chocar acá. ¿Qué va a suceder ahora? Que el blanco, la zona de blanco donde van a impactar los electrones sea más grande la superficie. Si lo traducimos ahí a esto rebatido, no va a tener este circulito, sino va a tener un circulito más grande de impacto de los electrones. ¿Se entiende la idea? Entonces, fíjense que de alguna manera lo que hace la copa de enfoque es centrarlos en el medio, más los electrones o menos. ¿Con qué finalidad? De que impacten menor superficie o mayor superficie ¿en dónde? En el ánodo. ¿Está bien? ¿Venimos bien hasta ahí? Mucho material, pero bueno, tranqui. Eso por un lado. ¿Está bien? Y, obviamente, acá tenemos una zona donde vamos a tener que hablar. Ya este potencial positivo, eso que vimos por ahí, electricidad, que hablamos de la circulación de electrones y demás, ya vimos de alguna manera cómo es el potencial entre ellos, que es la fuerza de los electrones. Acá, ¿cuál es la fuerza que en vez de ir por un conductor y ese voltaje genera una fuerza para que los electrones vayan del polo negativo al polo positivo? Acá no tenemos un cable, pero sí tenemos una fuerza de atracción tan grande, positiva, que hace que esos electrones viajen en el vacío a gran velocidad. Es como si, en vez de circular por un cable, circulan en el aire, todos juntitos. ¿Está bien? Y chocan con una zona llamada blanco en el ánodo. ¿Estamos? Bien. Acá estamos en este sector. Ahora vamos a tener que agrandar esta zona. ¿Está bien? Ya sabemos el por qué. ¿Sí? Ah, y otra cosa que pusimos por ahí, no me acuerdo porque estoy sacando un montón de cosas. Si acá tengo un cierto potencial positivo, los electrones, vamos a poner como una flechita negra, van a venir con esta rayita. Vamos a suponer que vengan, que esta rayita, este tamaño, indica de alguna manera la velocidad con que vienen los electrones proyectiles y chocan en algo. ¿Está bien? Ahora la pregunta es la siguiente, ¿qué pasa si acá tengo más iones positivos? Más iones positivos, lo que genero es que
Al tener mayor potencial positivo, tengo mayor poder de atracción a esos electrones. Entonces, a esos electrones les voy a encomendar mayor energía cinética, mayor velocidad, y entonces ahora no van a venir con esta velocidad, sino van a venir con esta velocidad. Acuérdense que de alguna manera esta longitud estoy marcando mayor o menor velocidad, para que lo entiendan ustedes, ¿está bien? Entonces, cuando mayor potencial de ánodo tenga, ¿sí? Acá, van a venir con mayor velocidad, ¿está bien? Van a venir con mayor velocidad y van a impactar en la zona del ánodo, en ese material, que ahora vemos qué es lo que sucede. Hasta ahora sabemos cómo se generan todos estos y quién le encomienda mayor velocidad para que choquen el ánodo. Fíjense todas las cositas que estamos viendo. O sea que ya vimos esta parte. Mayor potencial o menor potencial le imponen mayor atracción o menor atracción a quiénes, a los electrones que están acá. Entonces van a chocar con menor velocidad o mayor velocidad. Y esos choques que se van a generar acá con menor velocidad o mayor velocidad, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Está bien? Bien, para eso vamos a tener que ampliar esta zona un poco más grande y borrar todo lo que tenemos acá. ¿Está bien? Porque si no, no lo vamos a entender. Entonces, permítanme que ya tienen el grafiquito, acá en esta inclinación se va a generar una radiación que va a salir por la ventanita, que es la que necesitamos para la placa radiográfica. Pero antes que se genere la radiación, tenemos que ver qué es lo que sucede por acá. ¿Está bien? Entonces, ya dijimos que el blanco iba a ser más chico o más grande dependiendo del potencial que tenemos. Fíjense todas las cosas que estamos viendo, todas las cosas que estamos asimilando. Mayor copa potencial, copa de enfoque o menor, genera un mayor blanco o menor. ¿Está bien? Bien, vamos a borrar acá. Vamos a borrar y vamos a hacer. ¿Está bien? Imagínense que es este sector. ¿Sí? Los electrones vienen y acá se encuentran un montón de átomos. ¿Sí? Vamos a poner átomos, vamos a poner otro átomo, 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 acá vamos a poner otro, acá vamos a poner otro, y acá vamos a poner otro. ¿Está bien? Imagínense que estos son átomos, un circulito central serían el núcleo de cada átomo, y el redondel más grande sería las órbitas, representa simbólicamente las órbitas. ¿Está bien? Este material va a tener cierta cantidad de electrones en su entorno, y acá donde lo que va a suceder es lo que nosotros vimos por ahí en forma aislada. ¿Está bien? ¿Qué dijimos? Acá vienen electrones proyectiles. Electrones proyectiles. Y acá en este choque de los electrones proyectiles con los átomos del material, ¿qué se imaginan que sucederá? Es algo que vimos por ahí. Acá van a suceder los dos tipos de generación de radiación, por frenado y por radiación característica. ¿Se acuerdan? ¿Qué va a pasar con estos electrones proyectiles que van a chocar los átomos del material? Bueno, a uno le va a sacar el electrón más cercano al núcleo. Esa va a ser radiación característica, ¿está bien? Recordando un poco lo que vimos. Que nosotros lo vimos por ahí, fíjense todo lo que ahora entran acá. Le saca el electrón de su última órbita, de la órbita más cercana al núcleo. ¿Qué pasa ahí, en esa zona? Acá. Queda un hueco. Queda un hueco, ¿se acuerdan? Quedaba un hueco, entonces electrones de capa más externa trataban para equiparar el átomo de ocupar ese lugar. Y en esa transición de querer estos electrones que están en su última órbita a querer ocupar ese hueco, se genera la radiación. ¿Está bien? Vamos a suponer que acá se genera
la radiación. ¿Está bien? Entonces acá, en ese choque, en uno de los choques, va a suceder esto. Estos electrones proyectiles, que ya sabemos cómo se generan y por dónde vienen, que van a chocar en esta zona, van a sacar, por radiación característica, algún electrón de la órbita más cercana al núcleo. En esa idea de electrones más externos van a querer ocupar ese hueco vacante y en esa transición se genera la radiación. ¿Está bien? Entonces, eso por un lado. ¿Y después qué? ¿Cuál es la otra que vimos? Radiación por frenado. La radiación por frenado, la radiación por frenado era cuando nosotros teníamos un núcleo, ¿sí? Y que de alguna manera venía un electrón proyectil. Si lograba pasar de alguna manera sin chocar los electrones de las órbitas que posee ese átomo, ¿sí? Los electrones que posee ese átomo, y logra pasar muy cercano al núcleo, esa fuerza, por tener una carga eléctrica negativa, cierta una atracción a los protones que posee ese átomo de ese material, haciendo que esa fuerza de atracción hace que se tuerza su dirección el electrón. Se tuerce el electrón, cambia el rumbo y pierde velocidad. Pierde velocidad. Entonces, si en algún lado se perdió esa energía, o la velocidad, energía cinética, en otro lado se tiene que ganar. ¿Y qué ocurre acá? ¿En qué se gana? En que eso da producto a que se origine, ¿sí?, una emisión o una radiación. ¿Está bien? Entonces, esta fuerza de atracción que hace que se pierda energía da origen a la generación de una radiación. ¿Está bien? Entonces, fíjense, en este material acá, justamente en esta parte del ánodo, que está inclinado, ¿sí?, se va a generar esos choques, esa producción de radiación. ¿Está bien? Obvio, acá va a suceder un montón de cosas. ¿Por qué? Porque imagínense que generó, ¿sí?, logró sacar un electrón. ¿Está bien? Imaginemos que logra generarse una radiación. ¿Está bien? Ahora, este electrón que se salió por radiación característica, ¿sí?, por el choque, ese electrón por ahí logró sacar ese impacto, logra sacar otro electrón que tiene por acá también. ¿Sí? Pues son productos de choques. Empieza a suceder un montón de cosas acá. Choques entre los mismos electrones, ¿sí?, que por ahí si tiene determinada energía logra sacar algún electrón de otra órbita de otro átomo. Pero si tiene muy poca velocidad, no. ¿Está bien? Bien, pero concentrémonos en el origen de la radiación. Da producto a una radiación. Venimos acá. Entonces, da origen a una radiación con una cierta energía. ¿Está bien? Imaginemos que logran pasar más electrones y acá también se genera una radiación y también se genera una radiación. ¿Está bien? Ahora fíjense una cosa. Esta radiación que se generó acá, que vamos a poner la ventana, vamos a poner acá la ventana, ¿sí? Acuérdense la ventana, ¿eh?, que es el lugar donde sale la radiación. Yo dibujo la ventana. Sucede algo. Esta radiación que se genera acá va a salir con una buena energía, ¿sí? ¿Qué significa buena energía? Una buena intensidad, ¿sí? Una radiación bastante intensa. Entonces, va a venir por acá. Va a salir en esta zona, ¿sí? Por la ventana de la ventana, más de este lado. ¿Está bien? Ahora fíjense estas radiaciones que se originan acá, que por ahí lograron meterse más adentro del material. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se originaron? ¿Cómo se originaron? Porque esta solamente tuvo un choque, vino el electrón proyectil y lo chocó. ¿Está bien? Ahora, por ahí, este electrón que vino acá, se adentró más adentro, y por ahí tuvo unos choques anteriores, y perdió un poco de velocidad. ¿Y qué da? ¿A qué puede dar generación? A radiación menos intensa en esta zona. ¿Está bien? Menos intensa.
¿Está bien? Porque están acá en el fondo, como que en el fondo hay una complicación. Bien, ¿qué otra cosa aparece? Esta radiación que se logran generar en el interior del material, lo más adentro del material, tienen que pasar por otros átomos antes de salir a la superficie, por decirlo así. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace? Esta radiación va a tener a su paso otros átomos. ¿Está bien? Va a tener a su paso otros átomos. Entonces va a pasar esto. Va a estar en la condición de la otra que vimos, que tiene un átomo aquí, con este electrón. ¿Se acuerdan? El efecto Compton. El efecto Compton era cuando ya venía una radiación. ¿Y qué hacía en el átomo? Lograba el efecto Compton, era sacar el electrón de la última órbita, y no solamente sacarlo desprendido, sino que el choque hacía que esta radiación cambie su rumbo y que tenga menor energía. Entonces va a cambiar su rumbo y va a tener menor energía. Fíjense que la longitud de onda la dibujo un poco más separada. Entramos a ver conceptos que vimos en su momento. ¿Está bien? Bien, sigue la radiación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando esta radiación chocó con otro átomo a su paso, perdió energía. Perdió energía. Entonces, ahora, esta que sale acá, con respecto a esta que salió más arriba, y va a tener una buena radiación quizás, pero va a ser con menor intensidad. ¿Está bien? Entonces, esta va a salir con menor intensidad. ¿Está bien? Lo vamos a hacer a grandes rasgos, aunque va a decir, después van a ver a qué quiero llegar. Y fíjense que a medida que yo me voy yendo hacia mi izquierda, yo veo que esta generación de radiación va a tener a su paso más átomos en su camino. Y se van a generar más efecto Compton de este estilo como efecto fotoeléctrico. ¿Cuál era el efecto fotoeléctrico? Que quizás el efecto fotoeléctrico consistía en lo siguiente. Era que por ahí la radiación no choca el electrón de su última órbita y choca, de alguna manera, o tiene la suerte de chocar algún electrón que está cercano al núcleo. ¿De qué manera? Que bueno, según la energía que traiga esta radiación, puede ser que choca y murió la radiación. Murió en el choque, perdió la energía, listo, quedó ahí. Pero por ahí, si esta radiación viene con una suficiente energía, choca a ese electrón cercano al núcleo, lo logra sacar, no solamente lo logra sacar, si el choque produce que cambie su rumbo también esta radiación, entonces va a salir de esta manera, ¿sí? Este electrón salió, se fue, y quedó un hueco ahí, quedó un hueco. Entonces, ¿qué vuelve a pasar? Lo que vimos anteriormente. Como hay un hueco, electrones de capas más externas van a querer ocupar ese lugar. Entonces, ¿qué va a dar origen a eso? A una nueva radiación, a otra nueva radiación. A esta